¿Cómo escriben las mujeres la violencia? ¿Cómo se adentran en ella? Me parece interesante la pregunta porque además creo que tiene una problemática como intrínseca en la pregunta es, escribimos, o sea, primero respondamos, ¿escribimos las mujeres diferente de la violencia de los hombres? Yo creo que sí hay algunos matices porque la experiencia es distinta y también si hablamos Total. nada más de género, la experiencia es totalmente diferente, pero también el contexto de cada una. Las violencias que yo he vivido no son las mismas que viví de niña ni que vivo al día de hoy porque quizá mi conciencia ha cambiado. Entonces creo que al momento de ponerlo, esta reflexión también va evolucionando y nunca es la misma violencia, sin embargo siempre está ahí. Sí, y también reconocerlas. Ahora podemos decir que son violencias, pero hay una cantidad de cosas que antes ni siquiera había nombres para definirlas, ¿no? Sí. Como feminicidio, como violencia obstétrica, por ejemplo, ¿no? Que son temas que a mí me interesan muchísimo, que desde luego se viven diferente desde un cuerpo femenino, desde la experiencia de las mujeres, pero que no siempre se han podido nombrar. Sí, yo creo que tiene mucho que ver con la perspectiva, ¿no? Si pensamos en cómo escribimos la violencia a las mujeres, tiene que ver con que aportamos una perspectiva que hasta hace relativamente poco tiempo no era que no existiera, sino que simplemente no tenía espacios para ser nombrada y expresada, ¿no? Sí. Pero claro, la violencia que sufrimos los cuerpos de las mujeres además son muy particulares, tienen que ver con nuestro lugar en el mundo, con nuestro lugar geográfico también, con la experiencia familiar en el lugar jerárquico de la familia, etcétera, etcétera. Y son cosas que solamente se pueden contar desde esa experiencia física y desde esa mirada, ¿no? Que me parece que es lo importante. Que eso, para hablar ya como en términos de literatura, lo más interesante es que no aterriza allí como estos discursos sociológicos, ni políticos, ni clínicos tampoco, ¿no? Sino que hay esta elaboración que lo que quiere es profundizar en la complejidad de la naturaleza humana y mostrar esas violencias, sí, porque nos tocan, porque nos atraviesan, pero desde un discurso literario, que eso me parece que es también de lo más interesante para mostrarlo. Y el lenguaje, yo creo que también decirlo, a mí me pasó algo de lo que tomé conciencia no hace mucho, y es que si tú pones en el ordenador y en tu procesador textos feminicidio o transfeminicidio, te lo marca como un error lingüístico. Entonces, como algo que existe y que es tan real y tan cercano a nosotras tampoco está reconocido totalmente como debería serlo. O sea, al final es una violencia que escala y es una de las peores violencias. Y el poder de la palabra está en decirlo, sin embargo no hay un reconocimiento pleno de eso. A mí me parece súper interesante pensar la literatura como un ejercicio de explorar el error lingüístico, o sea, lo que acabas de decir me parece súper interesante. Del día a día también. Del día a día, sí, y tiene que ver con, efectivamente, o sea, uno al final escribe literatura porque es un espacio de pensamiento sensible, ¿no? No es porque quieras dictar una respuesta necesariamente a las cosas que nos preocupan, sino porque quieres tratar de ensanchar el espacio de pensamiento imaginativo y emotivo sobre cosas que nos preocupan todos los días y que si no las piensas en la escritura, ¿en dónde las piensas? ¿No? En nuestro caso los pensamos con la escritura y otras personas pues tendrán otros espacios, pero creo que nosotros escribimos por eso, ¿no? Como de repente se ensancha el tiempo y el pensamiento en torno a esto, ¿no? Cuando hablamos de estos errores lingüísticos, es que basta con ir a ver el diccionario de la Real Academia Española, la definición que hay de mujer. Yo invito a que vayan y revisen, porque tiene varias acepciones, quizá 20, pongamos. Y de esas, la gran mayoría son acepciones negativas. Sí, totalmente. Entonces, mujer pública, mujer de la calle, y así, ¿no? Y hay como 4 quizá entradas que sí pueden ser más o menos objetivas, quizá las que tienen que ver como con fisiología, ¿no? Pero de verdad es muy impresionante porque todo eso termina condicionándonos, ¿no? Cómo hablamos, cómo representamos el mundo, cómo nos construimos y eso se tiene que revisar. Y si lo proponemos desde la escritura, desde la literatura, me parece que allí hay una entrada que no está teniendo la academia, ¿no? Es increíble cómo la literatura puede ir por delante, ¿no? De esos sistemas que siguen siendo heteropatriarcales. Y muchas veces la escritura no académica, la ficción, la autoficción, la poesía, o sea, donde existe mayor libertad de pensamiento y de palabra, que no es precisamente lo que se toma en cuenta, porque se toma en cuenta las reglas, la academia y esas 20 acepciones con su negatividad. Por eso el ordenador te lo marca como un error, porque el sistema está allí, ¿no? El sistema de pensamiento de la máquina, ¿no?
Y es verdad lo que decías justo hace un ratito de cómo la literatura se adelanta a veces a pensamientos incluso sociales. O sea, Sí, quiero decir, exacto. creo que el arte en general tiene esa capacidad de, como es sensible y trabaja justamente con una intelectualidad, un pensamiento sensible, normalmente está constantemente tratando de ensanchar la empatía con respecto a determinadas cosas, ¿no? La Entonces, visión. por la visión, Exacto. y por eso justamente se adelanta. O sea, en ese sentido siempre siento que el arte es la vanguardia, ¿no? Está siempre un poquito por Sí. delante. Oye, y pensando en escritoras, porque tú partías de eso, ¿no? De escribimos diferente o representamos de manera distinta la violencia. A mí me gusta recordar ahora ciertas escritoras que no conocíamos, que yo he ido descubriendo, pero como que tienes que investigar y descubrir escritoras significa esforzarse mucho realmente, ¿no? Ir a acabar, como dice María Fernanda Ampuero, Sí. a exhumar. Y allí estaban en el siglo pasado ya escribiendo sobre el aborto, escribiendo sobre relaciones extramaritales. Claro, justo que se arriesgaran de esa manera en una época súper conservadora o con sociedades muy conservadoras fue a lo que se debe que no hayan sido más publicadas, más leídas, pero allí hay una herencia, ¿no? O sea, ahora estamos volviendo o estamos retomando una escritura que no sabemos que estamos retomando, pero que ya estaba allí prefigurada, ¿no? Pues Y es una herencia, ¿no? Sí. Es lo que necesitábamos. Y qué bueno que lo mencionas así, porque yo pienso que justo es excavar o buscar en los anaqueles donde todo estaba oculto y tratar de rescatar este rescate de la memoria. Y en esas memorias hay violencia y en esas memorias también hay mucha vergüenza de todo tipo, porque incluso el día de hoy nos cuesta un poco de trabajo y vergüenza denunciar este tipo de forma de vivir, que es una forma violenta desde que nacemos, con todo lo que nos rodea hasta que somos mayores de edad y las que tenemos la libertad de la palabra la enunciamos todo el tiempo. Me estaba pensando ahora justamente también en lo que significaba para nuestras ancestras, como también dice María Fernanda, justo Sí. para nuestras ancestras escritoras, lo que significaba escribir sobre este tipo de temas, justamente porque es verdad que ahora mismo se habla de cómo las mujeres estamos escribiendo sobre la violencia y a veces se habla desde una perspectiva de sorpresa, como, ay, pero ¿por qué están escribiendo tanto? ¿Por qué son tan violentas ahora las mujeres? Como, ¿qué? ¿Qué les hicieron, no? ¿Pero qué les hicieron? Ay, pobrecitas, ¿no? Como, pero si en realidad todas las autoras siempre han estado escribiendo sobre esos temas, en realidad no es novedad, o sea, tenemos toda una tradición en Latinoamérica de autoras escribiendo sobre temas increíblemente violentos, porque las experiencias de las mujeres en Latinoamérica, especialmente, ¿no? Son muy violentas. Entonces, estaba pensando justamente en Delmira Agustini, por ejemplo, una poeta de principios del siglo XX, escribiendo poesía erótica, la primera mujer que se divorció legalmente en Latinoamérica, instauró el divorcio no solo en Uruguay, sino en todo el continente, y consecuencia de todo eso, pues que su ex marido la mata, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo, un femicidio, esto es un ejemplo, pero en realidad hay muchísimos casos. Ahora mismo vivimos un momento en donde quiero creer que al menos nosotros no estamos corriendo, ojalá no estemos corriendo esos mismos riesgos, pero quiero decir que estamos hablando de una tradición de autoras que no solamente escribían sobre la violencia, sino que la vivían de una manera tan terrible que directamente le significaba el aniquilamiento, o sea, entonces eso es muy fuerte. Es que hablaban de su forma de vida. Claro. Lamentablemente hablaban de su forma de vida y su forma de vida estaba impregnada de violencias. Ahorita que mencionábamos otra vez lo del feminicidio, como el poder del lenguaje es tan fuerte, porque tenemos esta palabra que antes se usaba para todo como crimen pasional, porque las mujeres son pasionales, Claro. porque las mujeres desatan pasiones, porque las mujeres, o sea, como si todo fuera, como si cualquier violencia fuera responsabilidad del que la sufre y no del que la perpetra. Y estas aniquilaciones también podían ser simbólicas, o sea, no necesitaban matarlas físicamente, también había una especie de muerte social o literaria. Por eso esta idea de la exhumación es tan importante, porque, por ejemplo, pienso en la escritora boliviana María Virginia Estensoro, que se atrevió a hablar del aborto justo o de relaciones extramaritales. Ni siquiera eran experiencias suyas, o sea, no estaba haciendo autoficción, pero eso fue suficiente para que se compraran todos sus libros, no para leerlos, para desaparecerlos, y ella, aunque siguió escribiendo, ya no volvió a publicar, ¿no? O sea, fue de veras tal la presión de la gente, de su país, de esa sociedad, que ella se retira del mundo literario. Le pasó lo mismo a la escritora costarricense Yolanda Oriamuno,
que además deja el país y deja su familia, ¿no? Por lo que genera su novela La ruta de su evasión. Entonces podemos encontrar tantos ejemplos de tantas maneras de silenciar, de aniquilarlas, que me parece terrible, aunque sean simbólicas, porque para un escritor eso es una especie de muerte en vida, ¿no? Sí, la desaparición de la obra. Y al final estaban hablando de su forma de ver el mundo, o sea, la violencia siempre está presente. Creo que cada una de nosotras puede hablar de sus propias violencias y no van a ser las mismas, pero sí hay un punto en común y es la vulnerabilidad. Quizá yo no tengo la misma vulnerabilidad que tiene una persona en un contexto similar al mío, pero eso no deja de hacernos a las dos totalmente vulnerables a un sistema que lo está abarcando todo y que lamentablemente no cesa de abarcar a las mujeres, a las infancias, a las demás identidades. Y es curioso porque, claro, yo ahora mismo, por ejemplo, sé que me siento muy cercana a la manera en la que ustedes trabajan la violencia, porque venimos de una geografía específica que también tiene muchas cosas en común, también diferencias, pero también muchas cosas en común. Pero claro, pensamos justamente en las mujeres que escriben, y también pienso ya no solamente en autoras latinoamericanas, sino de otras partes del mundo, en donde también su manera de vivir la violencia es diferente, y por lo tanto su manera de escribirla también es muy diferente. Entonces aquí no solamente entra la vertiente de ser mujer y de trabajar la violencia como mujer, sino que dentro ya de esa categoría nos entran otras cosas muy importantes que tienen que ver la ubicación geográfica, cómo vives, también la cuestión racial, tu identificación de género, orientación sexual. Hay un montón de cosas allí que hacen que este tema sea todavía más complicado y que hace que tenga más matices y maneras de tratar la violencia en la escritura muy diferentes. A mí, por ejemplo, me llama la atención con ciertos temas, con el tema violencia obstétrica, que han surgido nuevos libros recientemente y de autoras que quizá no se conocían entre sí y están escribiendo desde su experiencia, desde sus países, porque también esto tiene que ver con el desarrollo de sistemas de salud públicos. Son escritoras de primer mundo, digamos, ¿no? Por ejemplo, Maggie O'Farrell desde Irlanda o Ana Starovinets desde Rusia, y están contando cómo en esos lugares se pueden vivir experiencias como las que tú podrías vivir aquí en Latinoamérica, ¿no? O entonces, ¿no? En el acontecimiento, lo que le pasó justamente cuando leí el acontecimiento sobre esto que pasó, no me acuerdo en qué, en los años 60, 70, Francia. Que estaba penado el aborto todavía. Y estaba leyendo yo la historia de mis amigas en Ecuador hoy día, o sea, hoy en día, ¿no? Exactamente. Entonces, Lucía Berlín también lo aborda y ella es una... Total. Bueno, los cuentos de Lucía Berlín que tienen que ver con el aborto son tremendos, o sea... Una escritora latinoamericana y guatemalteca que escribe del momento en que nace su hijo muerto y la violencia allí mismo en el lugar mientras está pariendo su marido y el médico, que estaban concentrados en el bienestar de la criatura, nunca la miraron a ella, ¿no? Claro. Está describiendo algo que hoy sigue atravesando las mujeres. Es como si allí no pasara el tiempo y como si esto es que sigue siendo normalizado, ¿no? Que las traten como si no fueran seres humanos, que es algo que quisiera recordar del discurso de Chimamanda Adichie aquí en la Feria del Libro de Bogotá. Decía ella, si los hombres miraran más a las mujeres, o sea, si las leyeran, fue lo que dijo, si las leyeran más, tal vez podrían empezar a considerarlas como plenamente seres humanos. Es fuertísimo. Es muy tremendo, sí. Yo justo estaba recordando también esa escena en el acontecimiento, que es el momento casi final, cuando Anne Ernaux narra cómo ya la llevan al hospital, está ya desangrándose, y en el hospital cuando el médico la trata de una manera, violencia obstétrica, la trata de una manera bastante desagradable, hasta que se da cuenta por su historial de que es una estudiante universitaria. Exacto. Y le dice, pero ¿por qué no me dijiste que eras una estudiante universitaria? ¿No? Y como si eso cambiara algo, y de repente empezó a tratarla de una manera distinta. Entonces también el tema de la violencia obstétrica, por ejemplo, cómo se narra la violencia obstétrica en el norte global con mujeres blancas, cómo se narra en el sur global con mujeres indígenas, negras, mestizas, o sea, ¿cómo ocurre eso, no? Estaba recordando un poemario de una poeta que a mí me fascina, María Auxiliadora Álvarez, que es venezolana, exiliada desde hace mucho tiempo, que vive en Estados Unidos. Su primer poemario se llama Cuerpo y va sobre la violencia obstétrica, ¿no? Y tiene unos poemas que son desgarradores, son tremendos. Me recordó incluso a este poemario de Silvia Plath que se llama Tres Mujeres, que también habla justamente sobre la violencia obstétrica, ¿no? Pero quiero decir, como esta búsqueda de ponerle palabra a lo que antes no tenía nombre, ¿no? Ese ejercicio poético por excelencia de tratar de nombrar experiencias sensibles del cuerpo,
que parece que habitaran por fuera del lenguaje. Siempre la vanguardia. Que se vuelve político también, ¿no? Que es un espacio que es importante que también pase más allá está en la literatura, pero quizá por eso estas autoras, pienso en Annie Ernaux, en Maggie O'Farrell, con esta historia donde es mucho más reciente que lo que le pasó a Ernaux, es de este siglo. O sea, ella hace unos años en el hospital llevó su expediente clínico y dijo, yo tengo que dar a luz por cesárea, yo no puedo parir a mi hijo, ¿no? En un parto natural, normal además. Entonces, y no le hicieron caso, es que no le creyeron. Y uno piensa a ella a lo largo de todo el libro, igual que a Ernaux, igual que a Ana Starovinets con este libro maravilloso que se llama Tienes que mirar, donde también le tienen que practicar un legrado porque el bebé no era viable. Todo el tiempo están repitiendo esto no es ficción, porque quieren llegar al ámbito de lo político, porque quieren cambiar algo en el sistema de salud pública. Entonces, como también la escritura allí puede, de pronto, deliberadamente, con toda conciencia de estas autoras, volverse parte de una serie, de un proceso documental para que algo cambie al fin, ¿no? Y yo creo que también está ligado a, porque claro, mucha gente hace esta crítica, no es que la literatura no cambia nada, porque no cambia las leyes, lo que cambia las leyes es la salida a la calle, que por una parte totalmente de acuerdo, pero por otra parte totalmente de acuerdo con lo que tú dices, porque sí cambia una cosa, vale, no las leyes, pero cambia la sensibilidad. Y antes de que cambien las leyes, tiene que cambiar la sensibilidad de la gente. Para que la gente salga a la calle cada vez más en las marchas pidiendo determinadas cosas, es porque antes ha tenido que desarrollar una sensibilidad que eso sí que lo da el arte, sí que lo da la literatura, lo da la música, lo da el teatro. Y es un trabajo de hormiguita que viene antes de esa salida a la calle. O sea, pero además son mujeres, estas escritoras que se vuelven, que sus cuerpos son el documento. Sus cuerpos son el archivo, ¿no? Claro. Aquí está el expediente clínico, esto es lo que estaba equivocado, Annie Ernaux diciendo, y puedo contar esto una vez que ha cambiado la ley, una vez que ya el aborto no está penalizado, pero esa no es la realidad en el mundo, ¿no? En el mundo está habiendo incluso un retroceso y se vuelve a tener que luchar por el aborto, ¿no? Y yo creo que también muchas de nosotras, al menos es mi caso, llegamos a esto, llegamos a practicar ciertos feminismos a través de estar en contacto con otras mujeres y con otras mujeres que hablan. Yo tenía muchísimo desconocimiento de muchas cosas también por la vergüenza o porque pensaba que lo que yo consideraba que eran mis problemas no eran problemas de nadie más. Sin embargo, falta voltear a ver precisamente eso, mirar al otro, que nos miren a nosotras y que entiendan que son problemas globales, que hablar del cuerpo también es algo político, hablar de las geografías violentadas porque a nosotras nos violentan también es algo que tiene que entrar en discusión. Y nunca es demasiado tarde para llegar a esto. Yo llegué a través del acompañamiento, de los libros y de la calle, pero creo que podemos llegar antes. Si se puede, será lo ideal. Yo creo que yo tengo un problema con ver la literatura como una herramienta. O sea, no me gusta. Sí que creo, por supuesto, la literatura es política y creo que cambia sensibilidades, creo que ejerce un cambio de verdad en el mundo, aunque la gente diga que no, yo creo que sí. Creo que el arte en general lo hace y creo que es lo que nos hace ser seres humanos y como decía Zurita, ¿no? Si la poesía muere mañana, la humanidad muere con ella. O sea, como la humanidad es la poesía, ¿no? Pero a la vez verla como necesariamente como un instrumento nos hace verla como un medio y no como un fin en sí misma, ¿no? Como vale, la literatura está aquí porque me sirve para tal. Y aunque sí, por supuesto que puede darse ese caso, quisiera también reservar el espacio de la literatura para que no sea un medio, sino un fin en sí mismo, un fin sensible, un fin político, por supuesto, pero que no tenga la obligación necesariamente de movilizar, porque a veces nuestros libros, lamentablemente, por más que queremos, a veces no movilizan a alguien, o en ese momento, a lo mejor después, a lo mejor no movilizan nunca, pero aún así por sí mismos tienen esa esperanza de que movilicen, y yo creo que eso ya lo hace valioso, ¿no? Sí. Entonces, que no pasa nada si son herramientas fracasadas o no son herramientas, ¿no? Si lo importante es ese deseo, ese deseo de que uno lo escribe con tantas ganas y tanta fuerza, ¿no?
Yo creo que tiene que ver con qué quieres, ¿no? ¿Qué quiere un autor? Por ejemplo, Zurita fue un activista, ¿no? Total. Y él ha pensado la poesía para sí transformar el mundo, él tenía una postura política clarísima y un momento también complejísimo en Chile cuando hacía estas intervenciones que buscaban como un cierto gigantismo, ¿no? Como amplificar un mensaje, como amplificar el sentido de la poesía. Y estas escritoras a las que nos hemos referido, por eso yo señalaba como algo que a mí me parece muy interesante, que repetidas veces en sus libros, en esos, porque tienen novelas, tienen cuentos, y allí no hay ninguna voluntad de dar un discurso político, ni son activistas, son escritoras. Pero aunque tú puedas ver eso como en un subtexto, pero esa no es su intención. Con estos otros libros sí que han querido denunciar. Annie Ernaux lo dice también con mucho énfasis. Entonces, si en yo no he asumido ese papel, yo no he escrito un libro donde diga quiero que denunciar expresamente, no. Pero la literatura nos puede dar nos da como una especie de pasaporte justo para poder comunicar desde el ámbito de la ficción, en mi caso, esas realidades que son atroces, ¿no? Y eso quizá no movilice, no lo sabemos. Pero sí creo que ahí hay que también se puede respetar una postura, ¿no? de quienes sí quieran transformar algo con el discurso. Creo que Cristina Rivera Garza nos acaba de mostrar, pero también deliberadamente, ¿no? O sea, no es que estén queriendo hacer un libro donde, y eso pasó antes, ¿no? Quizás sobre todo con la poesía, con alguna poesía política, tiene un valor, tiene un sentido que también habría que respetar, ¿no? Bueno, yo creo que sí, que lo tiene evidentemente, es un material artístico y a mí me gusta pensar siempre en eso. Y que quizá no lo escribamos a conciencia en el momento, pero encuentra a sus lectores y tiene resonancia y esos lectores al final lo usan como una herramienta también para poder hablar de su propia experiencia. A mí me ha pasado que creo que lo mejor que me ha dejado la escritura y compartirla con los lectores es eso, es que ellos encuentran algo que era importante para mí, pero también es importante para ellos, y que ahí ven que no están solos en cualquier situación que vieron representada en lo que yo escribo. Eso me gusta mucho porque no lo hice con una conciencia panfletaria como pueden ser otros discursos, lo hice únicamente por el valor estético o el valor artístico de lo que para mí representa. Claro, es que creo que el arte es lo que hace eso justo, ¿no? Como no necesariamente tenga una intención de algo, pero es que, lo decíamos, es eminentemente político, siempre va a hablar de los cuerpos, de sus situaciones, tal. Justo cuando estabas mencionando a Cristina Rivera Garza me parecía muy interesante pensar ahora en el invencible verano de Liliana y cómo la perspectiva de ella de trabajar, que además fue cuando le dieron un premio en México, ¿recuerdas esto? Que salió uno de los jurados diciendo, faltó la perspectiva del asesino, ¿no? Fue horrible, fue espantoso, porque este hombre no entendió absolutamente nada. Pero justamente cuando hablamos de mujeres que escriben ahora la violencia y aportan una nueva perspectiva, justamente de esto hablamos de Cristina Rivera Garza haciendo una novela sobre el femicidio de su hermana y dándole total centralidad a su hermana y no al morbo de quién es el asesino y pensar cómo fue el asesino y tal, sino a pensar justamente en los cuerpos que ahora mismo no están porque han sido totalmente aplastados por la violencia, ¿no? Pero justamente todo esto, claro, sigo teniendo la reticencia de verla como una herramienta. O sea, me parece que todo esto, sí, por supuesto. Pero claro, herramienta necesariamente, no sé si herramienta es la palabra, quizás es la palabra, pero sin duda alguna la literatura tiene esa capacidad, ¿no? De hablar directamente de cosas que vienen, que nos atraviesan y que por lo tanto sí que tienen que ver con cómo hacemos la vida, ¿no? Es decir, cómo escribimos la vida es como también la hacemos. ¿Qué queremos hacer con nuestras sociedades y nuestras vidas interpersonales también? Sí, porque yo creo que, bueno, precisamente en una sociedad tan hostil cuesta trabajo eso. No todo el mundo puede salir a la calle y manifestar sus ideas en la vida práctica. La palabra nos da esa posibilidad. La poesía nombra lo que en apariencia no existe, pero siempre está presente. Y lo dice Zurita y lo hacen un montón de poetas, mujeres, que también a través de distintas lenguas. Eso también es una postura política importante, que creo que reciben mucha más violencia que quienes estamos en la norma, por darle un nombre genérico. Pero creo que es esa resistencia la que podemos manifestar desde el cuerpo, desde la identidad, desde la geografía incluso. Bueno, yo
pensaría en que mi lugar es el de la escritura. Yo seguiré escribiendo y seguiré disfrutando y al mismo tiempo honrando esta libertad de palabra, esta libertad para hablar de lo que a mí me interesa, de lo que a mí me duele, de lo que me obsesiona, de lo que no puedo dejar de escribir, y de agradecerlo porque hay muchas mujeres detrás que lucharon y pelearon para que hoy estas fronteras para mí sean menos difíciles. Yo creo que algo que me interesa, por ejemplo, de lo que están haciendo las escritoras hoy en día, además justo las que más me interesan, es que están pensando la escritura desde una perspectiva comunitaria, ¿no? Hablábamos antes de Cristina Rivera Garza y creo que es un gran ejemplo. Ya no piensan en la escritura como algo solipsista, algo que hace además el genio en masculino en un escritorio y tal, sino algo que se escribe en conjunto y que además permea en los textos. Por ejemplo, Cristina permite que en sus textos entren otras escrituras y otras voces. Me parece bellísimo eso, ¿no? Decir, no, mi voz no tiene por qué ser la principal ni siquiera en mi propio libro. Entonces, a mí me parece, por ejemplo, que ahí hay una cosa insurgente y revolucionaria de la escritura de las mujeres, ¿no? Yo siento que ha costado mucho llegar a un momento en el que podamos hablar con total libertad de lo que nos duele y de lo que nos interesa, sea lo que sea. Para mí, poseer la libertad de la palabra es valiosísimo. Creo que en el momento en el que la pierda, no habrá más. Y son los lugares que debemos ocupar, ser conscientes de que si podemos escribir, lo hagamos, que no hay palabra menor, que hay muchas otras que no pudieron hacerlo y a ellas también les debemos demasiado. Y quienes lo hicieron también le debemos el rescate para poder estar aquí. Y siento que nuestro lugar es ese, un lugar de libertad y pronunciamiento.